8:34, 7:34 en Canarias, comienza nuestra tertulia. Paco Rosell, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. muy buenos días. Raúl Vilas, ¿qué Buenos tal? días. Buenos días. Carlos Cuesta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Y también está Daniel Muñoz. Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos, si os parece, ya comunicación con Miguel Ángel Pérez. Él está ya a las puertas del Tribunal Supremo. Arranca de nuevo ese juicio contra el fiscal general del Estado. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar a partir de hoy? Pues hoy tenemos, Rosana, una sesión muy interesante, especialmente por la mañana. Va a reanudarse la sesión a las 10 de la mañana con la declaración del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón. Hay que recordar que la ICAM se querelló por esta cuestión, es decir, no es un tema baladí, no lo suele hacer el Colegio de Abogados, con lo cual cuando consideran que hay que dar el paso y denunciar unos hechos ante los tribunales es porque consideran que estos hechos son de una gran gravedad y en este caso porque se habría vulnerado, se habría roto el derecho a la defensa de Alberto González Amador y por eso dieron el paso. Después de la declaración de Eugenio Ribón tenemos la declaración de dos fiscales, concretamente de María Antonia Sanz Gaite, que es la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, que tendrá que dar explicaciones, entendemos, especialmente pues a las acusaciones de qué es lo que hizo exactamente para investigar internamente en la propia Fiscalía pues esta presunta filtración cometida por la Fiscalía. Obviamente no hizo mucho, tendrá que dar explicaciones de qué es lo que hizo y lo que no hizo, por qué no lo hizo, y luego en segundo lugar pues su marido, Agustín Hidalgo, que es el fiscal también y delegado de Protección de Datos, que también tendrá que dar cumplidas explicaciones sobre la actuación del fiscal general del Estado precisamente respecto al borrado compulsivo de sus teléfonos móviles, de su correo electrónico, con lo cual pues van a ser dos declaraciones de estos fiscales bastante interesantes y luego a posteriori, Rosana, pues van a llegar dos declaraciones de periodistas que yo creo que también son muy relevantes, para mí quizá las más relevantes de todo el juicio, que son las de Miguel Ángel Campos, el periodista de la cadena SER, que fue el que avanzó pues esos correos electrónicos en un adelanto que hizo en su emisora, y a posteriori José Manuel Romero, que era el antiguo subdirector del País, y el País obviamente fue también otro de los medios que más se benefició de estas filtraciones presuntamente procedentes de la Fiscalía General. Y luego por la tarde, Rosana, pues más periodistas, pero como digo, yo creo que el plato fuerte sin ninguna duda va a ser esta mañana, que va a ser interesantísima. Romero, que ahora mismo ya no está en el diario El País, sino que está en Público, ¿no? Creo que al fin, no sé si en Público o en el diario.es. En el diario.es, vale. O sea, ha habido ahí un cambio. Sí, y efectivamente yo creo que estas declaraciones de los periodistas, el otro día se hizo mucho hincapié en la declaración de José Precedo del diario.es, a mí me parecen muchísimo más relevantes las declaraciones de hoy, especialmente de Miguel Ángel Campos de la cadena SER, que como digo fue el que avanzó en la cadena SER pues esos datos de los correos electrónicos minutos después o tiempo después de que la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz recibiera esos correos electrónicos. Obviamente entendemos que van a desmentir en sede judicial pues que la filtración procediera de la Fiscalía General, pero como digo, yo creo que son dos testimonios clave los que vamos a vivir esta mañana, ¿no?, con esos dos periodistas. ¿Qué información tienes, si es que te llega algo al respecto, de un posible cambio de la estrategia de defensa del fiscal general del Estado, que ya la semana pasada se avanzaba en algún medio? Bueno, la verdad es que yo creo que el fiscal general del Estado ha tenido una primera semana de juicio muy mala para sus intereses. Han intentado pues agarrarse a la declaración, como decía antes, del periodista del diario.es, José Precedo, como una prueba de que él no había hecho absolutamente nada y que no era el autor de la filtración, pero pues esas valoraciones que hizo el periodista del diario.es no valen absolutamente para nada de cara al juicio, y obviamente pues Álvaro García Ortiz va a defender su inocencia, que no ha cometido ninguna filtración, que no hay ninguna prueba concreta de que él mandara el correo electrónico pues bien a los periodistas de la cadena SER o del diario El País. Eso puede ser cierto en esa parte de la filtración, más que nada porque borró compulsivamente, como hemos dicho, sus correos, su propia cuenta de correo electrónico y sus teléfonos móviles, ¿no?, con lo cual es difícil encontrar la prueba concreta, pero también hemos destacado muchas veces que aquí se investigan varias filtraciones y que no se encuentre pues la prueba directa de una de ellas porque él borró la fuente de prueba no significa que por el resto de pruebas, como por ejemplo la nota de prensa del día siguiente, del 14 de marzo de 2024, que él dictó personalmente a su jefa de prensa, pues a ello creo que es una prueba más que concreta de que Álvaro García Ortiz pues mantuvo un papel activo en la filtración.
¿Y qué te llega por último, Miguel Ángel, o qué se comenta allí de las declaraciones del presidente del Gobierno en esa entrevista en El País? Bueno, pues amenazando directamente e interfiriendo directamente ante el Tribunal Supremo. Bueno, pues una barbaridad, Rosana. Obviamente en el Tribunal Supremo se han tomado fatal estas declaraciones del presidente del Gobierno y sobre todo en la voz de alarma de que esto no se puede normalizar. O sea, no se puede permitir que un presidente del Gobierno a mitad de un juicio dicte sentencia por los magistrados del Tribunal Supremo y sobre todo que presione de esta forma a los 7 magistrados que componen este tribunal, porque obviamente se está creando un caldo de cultivo que va a ser negativo pase lo que pase con la sentencia, porque obviamente si hay sentencia condenatoria dirán que estos son lawfare, que son los jueces fachas, etcétera, y si sale absuelto pues dirán que esto es un auténtico escándalo, que obviamente Álvaro García Ortiz es inocente, que no se puede permitir, o sea que se está creando un caldo de cultivo muy, pero que muy dañino para la independencia judicial y para la justicia en España, pase lo que pase con la sentencia. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Estaremos leyéndote, por supuesto, a lo largo de la mañana. ¿Qué impresiones tenéis vosotros al respecto de lo que vamos a poder escuchar esta mañana? ¿Qué pensáis que puede ocurrir? Hombre, es muy importante la declaración del decano de los abogados de Madrid, porque la verdad es que esto, aparte de la revelación de secretos, también es un flagrante quebrantamiento del derecho de defensa de un ciudadano, cosa que ya en su día motivó la condena y la salida de la carrera judicial al juez Garzón, hay que recordarlo. Por tanto, es muy importante. En cuanto a los testimonios de los periodistas, bueno, no tengo muchas esperanzas al respecto, porque son periodistas más bien de la cuerda del propio Álvaro García Ortiz y no van a denunciar a una de sus fuentes, es evidente. Estamos en un momento claro que es muy significativa las declaraciones que hacía el domingo al País el presidente del Gobierno, que yo creo que acudió al rescate del propio Álvaro García Ortiz en una semana muy mala para él. Entonces, no ya se produce una intromisión, porque estamos acostumbrados, desgraciadamente, a las intromisiones del presidente del Gobierno. De hecho, ha concedido lo que se llama un autoindulto y una autoamnistía a los golpistas. Por tanto, la intromisión es clara. Sino yo creo que estamos preparando un poco ganar el relato posterior. Y lo plantean un dilema. Yo creo que lo ha dicho muy bien Miguel Ángel. Es que, sea cual fuera el veredicto del propio tribunal, el fallo del Tribunal Supremo, que o bien se presente como un héroe o como una víctima al fiscal general del Estado, preparando el caldo de cultivo ante un eventual... Nunca como un villano. Nunca como un villano, que es lo que realmente es, porque es evidente que alguien que elimina las pruebas cuando se inicia una investigación sobre su papel en la filtración de datos, está claro que él mismo se está autoinculpando, porque ninguno que pueda tener unas pruebas que actúen en su beneficio las borra de la forma que lo hace, y sobre todo engañando, hablando de unos protocolos que no existían y otros procedimientos absolutamente arteros que lo colocan al fiscal general del Estado, al fiscal de Sánchez, al lado del delito, no la defensa del interés público. Y esto es, yo creo, lo que está amasando, y Sánchez, pues insisto, acudió el domingo, algún columnista habla de autoentrevista, y creo que sí, por los términos de la misma, cabe calificarlo de eso. De hecho, la entrevista se hizo el jueves, y se publicó el domingo. Efectivamente, en rescate de su fiscal general y en contra del Estado de Derecho, que es otro de los problemas que tenemos ahora mismo en este país, que el quebrantamiento permanente del Estado de Derecho, en el que Sánchez quiere erigirse en juez supremo, aparte de presidente del Gobierno, ¿no? A mí es que me hacía gracia este fin de semana la prensa, sobre todo el diario.es, que salía diciendo que la semana había sido muy buena para el fiscal general porque no había habido pruebas adicionales. Y dices, creo que no te has debido enterar de lo que ha pasado. Vamos a ver, la semana pasada hubo cosas muy interesantes. En la primera, el testimonio de Julián Salto, que fue brutal, que toda una persona, al fiscal que está llevando el caso, le saques de un campo de fútbol para pedirle urgentemente toda la información de una persona que tiene derecho al secreto de esas comunicaciones, y le saques bajo un doble argumento. Uno, el que lo pide es el fiscal general, vale, ya sabemos quién fue, protagonista. Dos, que lo pide porque además lo necesita en estos momentos, porque hay una relación sentimental entre Alberto González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es brutal, o sea, ese argumento no es un argumento jurídico. Y Salto subraya una cosa, que nunca le había ocurrido una circunstancia de ese calibre, con lo cual estamos hablando de la excepcionalidad. Tenemos el segundo dato de la fiscal responsable de los móviles, de los terminales y demás, que certificó que efectivamente nunca jamás había habido un protocolo de destrucción de móviles ni de datos. Certificó una segunda cosa que ha pasado más desapercibida, que un cambio de móvil, cosa que sabemos todos, no implica una destrucción de datos. Tú cambias el móvil, pero permanentemente
permanecen los datos. Tienes que tener una actitud totalmente tendente a eliminar esos datos. Lo certificó. Y el tercero, cuidado que este fue gravísimo, que lo habéis comentado, el tema de la nota de prensa. Por parte de la defensa suya, de Álvaro García Ortiz, están intentando asegurar que solamente ha habido una filtración. No, el sumario recoge 5 filtraciones. La segunda filtración, que desde mi punto de vista es la más grave, es la de la nota de prensa. La primera filtración fue selectiva, la nota de prensa fue general. Es decir, íntegra, sí. Claro, el daño provocado a la capacidad de defensa de Alberto González Amador, del nuevo Isabel Díaz Ayuso, es muy superior en la segunda filtración que en la primera. Y en la segunda, que fue la nota de prensa, lo que se certificó por parte de la DIRCOM, de Maredo, de la DIRCOM de la Fiscalía, fue que fue dictada por parte del fiscal general. Eso es lo importante. Es decir, ya tenemos 2 hechos en los que el protagonista es el fiscal general. La primera, cuando saca a Julián Salto, se lo certificaron, que es por orden del fiscal general. La segunda, en la filtración de la nota de prensa. Y un tercero, Carlos, el del testimonio de la fiscal Lastra, en el sentido de decir, lo has filtrado tú y no negarlo. Y no negarlo. Lo que dice, eso esto, no es la cuestión ahora mismo. Claro, ¿no? Contra esto, la defensa de Álvaro García Ortiz lo que está esgrimiendo son testimonios de periodistas. Yo, simplemente muy rápido, o sea, el secreto de fuente no funciona como un constitutivo de prueba, funciona como un sistema defensivo del periodista. El periodista puede negarse a revelar su fuente y no puede ser acusado de nada, ni de falso testimonio, ni de nada por eso. Pero eso no significa que lo que diga pueda ser ni certificado, ni constituya prueba para nadie. O dices quién es, o no se puede comprobar ni la lógica ni la veracidad de ese hecho. Por tanto, aquello en lo que ellos están basando su supuesta defensa, Álvaro García Ortiz, no existe. Si salen los 2 periodistas estos y certifican lo mismo que pasó la semana pasada, que decían, no fue él. ¿Quién fue? Secreto de fuente. Vale, maravilloso, pero eso no te constituye prueba a favor, porque no hay manera de certificar la veracidad de ese testimonio. ¿Se puede actuar contra el periodista? No. ¿Eso constituye prueba? No, no es verdad. Por tanto, el que no tiene ninguna coartada a estas alturas es Álvaro García Ortiz. Raúl, y menos también plantearlo como un dilema moral, como hizo este periodista, ¿no? Sí. Cuando un periodista lo que tiene que revelar, lo que tiene que hacer es, si tiene una información y una exclusiva de ese calibre, es servir a sus lectores, no ocultarla, porque si la estás ocultando, estás haciendo tráfico de esa información al servicio de otros intereses que no son los de los lectores, precisamente. Pero ¿dónde está el dilema moral? Es que eso depende mucho de la moral que tenga cada uno, porque lo que se decía es que tengo un dilema entre, porque sé que va a ir un inocente a la cárcel y no puedo revelar mi fuente. Pues menuda moral. O sea, yo sí puedo evitar que vaya un inocente a la cárcel, creo que pesa mucho más que el secreto profesional, que como explicabas tú, el secreto profesional es una herramienta, una protección que tenemos los periodistas, pero no es un juramento de sangre, ni estamos... O sea, nosotros podemos revelar las fuentes si queremos, no estamos obligados a hacerlo. Pero en un caso así, no sé, yo, por lo menos mi moral, si tengo que elegir entre evitar que un inocente vaya a la cárcel y revelar la fuente, yo revelo la fuente. Sin embargo, esta declaración de Precedo, creo que se llama, ha sido elogiadísima por todo nuestro oficio, que con estas cosas nos ponemos... Bueno, todo nuestro oficio no. Prácticamente. Digamos, media parte de nuestro oficio. Vamos, una parte dolosa de este oficio. Con una solemnidad a veces ridícula, pero la solemnidad se corresponde con cómo esos cántaros vacíos que hacen mucho ruido pero no llevan nada dentro. O sea, no nos equivoquemos. Pero aquí, aparte de todas las pruebas pequeñas, es que hay un hecho evidente. Los pactos de conformidad en este tipo de pleitos son cotidianos, son el día a día. Se ha dado muchísima importancia a si partió de la Fiscalía la oferta o de González Amador. Además, ya se había publicado, como lo ha explicado Esteban Urreiztieta muchas veces, 8 meses antes ya se había publicado que González Amador ya había pagado una parte y ya estaba en ese proceso de pacto de conformidad. Sin embargo, lo que ellos aducen es que había que desmentir un fake, un bulo, que sin embargo ya estaba desmentido, porque el propio diario El Mundo 8 meses antes ya había contado que González Amador había pagado y estaba en ese pacto con la agencia tributaria. Y digo que es cotidiano porque cuando a Salto lo sacan del palco de fútbol y pregunta qué pasa, ¿cuál es la respuesta? Que es que este señor es el novio de Ayuso. Es que eso es el factor determinante, y por eso hay la intervención del fiscal general del Estado, es evidente, porque es una operación política, porque González Amador es el novio de Ayuso, y aquí el orden jerárquico lo dejó Sánchez muy claro. ¿De quién depende la Fiscalía? De mí. ¿Y a quién le va a dar la orden Sánchez? ¿A García Ortiz o a un fiscal intermedio? Me parece muy interesante la interpretación y el timing, ¿no?, de la entrevista de Sánchez también. Que, por cierto, una cosa sola, en esa entrevista
ya dice él que es inocente antes de que le pregunten. Bueno, por lo supuesto. dice 3 veces. Luego hay una pregunta específica, pero antes incluso de que le pregunten ya dicta sentencia, pero también... que además no dice yo creo en la inocencia del fiscal, dice por lo visto en el juicio. O sea, es más grave todavía. Porque entonces si la sentencia no es una acusación de prevaricación. La determinación del presidente del Gobierno en esa entrevista, el timing, insisto, que la concesión de la entrevista el jueves, que es cuando finaliza el primer turno de sesiones en el Supremo, la publicación el domingo, en vísperas del inicio, salvándose el lunes festivo, ¿no?, de la segunda sesión, me parece que es muy reveladora de lo que se juega el presidente del Gobierno, dependiendo de lo que salga y lo que dicte el tribunal, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención. Ayer, lógicamente, Alberto Núñez Feijóo sale a argumentar o a reaccionar ante lo que ha escuchado del presidente del Gobierno, pero es verdad que a la única persona que le preguntan del Ejecutivo es a la ministra de Defensa, y ella sale, digamos que, bueno, pues echa balones fuera, no se quiere meter en la cuestión, ¿no? Ella lo primero que quiere recalcar es que es jurista. Eso es. Y lo que dice a continuación es que, bueno, vamos a dejar trabajar a los jueces, y a partir de ahí ella... Es una reacción muy prudente teniendo en cuenta lo que hemos venido escuchando hasta el momento, Ella, ¿no?, se limitó a señalar que rige la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, pero efectivamente fue bastante más comedida que el presidente del Gobierno. Me ha llamado la atención hoy el titular del diario El País, porque claro, la entrevista además no hay que olvidar que es que la ministra de Defensa es una pájara, ¿eh? Ya lo dijo, fue en el diario de Prisa, al hilo de las declaraciones de Feijóo y también de ese comunicado que saca ayer la Asociación de Fiscales, denunciando que esas palabras del presidente del Gobierno deslegitiman al tribunal y bueno, pues ejercen mucha presión sobre el tribunal que está juzgando al fiscal general del Estado, en cierto modo usurpando esas funciones. Titula hoy, ya digo, El País de la siguiente manera: Feijóo y la Asociación Mayoritaria de Fiscales cargan contra Sánchez por defender a García Ortiz. Bueno, no se limitó a defender a García Ortiz, emitió un veredicto señalando que era inocente, más aún después de lo visto esta semana, dijo el presidente del Gobierno en relación a lo que escuchamos. Bueno, y al director del periódico le permitió hacerle la pregunta, le dijo, bueno, a ver, te voy a contestar a la pregunta que me estás haciendo, pero la siguiente vez que me preguntes esto, que sepas que no te voy a contestar, ¿no? Ahora es una forma curiosa de interpretar la separación de poderes. Es decir, cuando el jefe del Ejecutivo hace una intromisión dictando la sentencia, es defender a García Ortiz. O sea, se han quedado solos. Lo comentaba esto esta mañana, hay una pieza, una columna, un artículo de Luis Barbero, dice que una condena sería un mensaje demoledor del Supremo, una intimidación y un escarmiento para el periodismo de tribunales, la quiebra de la confianza entre las fuentes y el periodista, porque él interpreta que dificultaría esa relación entre un periodista y sus fuentes, pero es que aquí no se está juzgando eso, se está juzgando la filtración de unos datos confidenciales por parte de una institución como la Fiscalía. Recurso a los buscar señuelos. Y el último párrafo de esa columna, cuando habla de lo que se juega, ¿no?, el periodismo. Lo que se juega el periodismo, efectivamente, sí. Sí, pero vamos a ver, yo con todo lo respeto al compañero, que ya lo conozco de los seres, es el mismo argumento con el que defendía a Chávez, con el que defendía a Griñán, con el que defiende a García Ortiz. Es que ya nos conocemos, son las mismas mentiras, que cómo se puede cuestionar a un presidente como Chávez por el tema de los seres, que cómo se puede cuestionar la labor del Parlamento. Todos son señuelos, mentiras absolutas para defender a uno de los suyos. Esta es la mendacidad del periodismo. No es el servicio a la verdad y a los hechos, sino a los que sean de los suyos. Y en esa entrevista, es verdad, ya iba el presidente antes de que le preguntara al director del periódico, ya responde sobre García Ortiz. Es que no le pregunta directamente sobre él. Es que él saca cuando le preguntan sobre la corrupción de su familia, de la cual no hace ninguna referencia, y saca el tema de García Ortiz. Entonces ya, eso ahora mismo, poner a los periodistas, vamos a ver, los periodistas están al servicio de los lectores, ¿vale? Y ese periódico y algunos periodistas han hecho grandes negocios de ocultar las noticias. Y hay que decirlo. Ya está bien. De eso de colegas, los compañeros, no sé qué. No, señores, ustedes están traicionando. Yo recordaba recientemente lo que se produjo en su día con el asunto Filesa. Es decir, el director del periódico de Cataluña, Antonio Franco, escondió el informe, los datos que le pasó de la contabilidad B, el contable chileno.
y en vista de que no publicaban absolutamente nada, porque estaban al servicio de Felipe González, pues tuvo que llevarlo al mundo y comenzaron a publicarlo. Paco, si no, no lo hubiéramos enterado. Y lo que ocurre todos los días. Y ocurre diariamente. ¿Cuántas columnas de estas hemos visto por el ataque a los pseudomedios en medio de una investigación judicial que ha acabado en todas las salas judiciales de España? ¿Dónde está la columna diciendo lo que el periodismo se juega en la justicia? El propio presidente del gobierno en esa misma entrevista arremete con más virulencia contra los, según él, pseudomedios que están publicando según el bulos. Por desbaratar esta estrategia que es patética, vamos a ver, ¿qué es lo que se juega el periodismo en el Supremo? El respaldo de la ley. Bien. ¿Ha habido algún periodista atacado? ¿Ha habido algún periodismo al que se le vaya a coartar la libertad de prensa? Ninguno. ¿Hay algún periodista acusado de algo? Ninguno. ¿Va a ser condenado algún periodista? De nada. ¿Se está incumpliendo el derecho a reservar tu fuente, a ocultar tu fuente? Cero. ¿Hay alguno con alguna acusación? Presión, cero. Bien. Ahora vamos al resto de casos. Casos de investigación, caso Coldo, caso Begoña. ¿Han sido insultados los periodistas? Sí. ¿Se ha preparado una ley de censura? Sí. ¿Se la ha tenido que parar Europa? Sí. ¿Se ha intentado coartar a los propios jueces? Sí. ¿Hay una cloaca diseñada contra jueces, UCOs, periodistas, medios, fiscales, anticorrupción? Sí. Por Dios, ¿dónde está la columna? ¿Dónde está la columna diciendo qué es lo que está pasando con el ataque a la prensa libre, la de verdad? Aquí no hay ningún dilema. Esta historia del juliganismo, ¿no? Como yo he publicado una información, debe ya ser tiene colega, que salir lo que yo haya dicho. Con todos los respetos, debe ser colega de periodismo de Ley de 10, seguramente. Bueno, de la Fontanera, si os parece, podemos hablar en unos minutos, porque tenemos mucha información al respecto y además muy sabrosa, así que vamos a enviar, si os parece, al Tribunal Supremo de nuevo, al Tribunal El Colacel, porque lo van a necesitar seguro. Vámonos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Queremos afrontar los meses de frío y de lluvia nutriendo nuestro cuerpo, nutriendo la piel, por lo que pueda venir el resto del año. Elegimos presumir de una salud robusta, construida desde dentro, con los nutrientes más eficientes y que eso se note por fuera. Hablamos del mejor suplemento si queremos combatir los radicales libres, mejorar nuestra producción de colágeno y regar de antioxidantes los más potentes del mercado, todo nuestro organismo. Y todas esas cualidades las reúne Colacel Antiox de Mundo Natural. Su secreto y su eficacia está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los temidos radicales libres. El resultado: eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao a los radicales libres. Así que pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. Llamen al 91-446-0000, teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito. También pueden consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es, acercarse a las parafarmacias del Corte Inglés o consultar en su móvil a través de la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Vámonos al Corte Inglés. Susana. Juguetes ya, tenemos ahí la carta de juguetes. Y esa ya está gastada, están ya las luces de Navidad a punto de encenderse y por suerte para los que van a regalar hasta el 23 de noviembre en Hipercor y el Corte Inglés todos los juguetes tienen un 25% de regalo para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. Además, todos los juguetes los vamos a encontrar en el Corte Inglés, incluso los más buscados, los que luego siempre faltan. Por ejemplo, la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kitty Secrets, el robot Titan Fury de Super Things, el Tamagotchi Paradise, todos los juguetes, 25% de regalo en Hipercor y el Corte Inglés, y con servicios como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda, todo lo vamos a encontrar en el Corte Inglés con un 25% de regalo. Se puede comprar también en la app y en la web. Bueno, muy bien, pues vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a la bolsa y también a la noticia de interés cultural de la 11 y luego hablamos del Leire, de la Fontanera, ¿os parece? Vamos a ver si desatascamos un poquito la información. Porque, a ver si tiene dilema moral. Ninguno. Esta Fontanera no está para desatascar, sino para atascar. Se puede acoger a la protección de la periodista de tribunales con todo lo que lleva escrito. Sí, yo creo que puede asimilarse a algún colega. Y son las 9:06, 8:06 en Canarias. Hoy va a llover en el cuadrante noroeste peninsular. Pueden ser localmente fuertes las lluvias en Galicia. Y el viento, por cierto, alerta amarilla en Galicia, en Asturias, en Cantabria y en Navarra. Mucha precaución si están en zonas costeras. En el centro peninsular, bueno, pues las temperaturas parece que remontan un poquito, ¿no, Daniel? 16 grados hoy, agradable, ¿no? Y mañana más. Mañana más. Mañana vamos a llegar aquí a los 24 en Madrid. ¿Qué me dices? Sí. Luego bajan para el fin de semana. No se alarmen. Ya. 24 grados de repente. Bueno, está bien. El pelotón del pasmo, Ávila, Cuenca, Soria y Teruel, 3 grados. En Granada, 26. ¿Cómo abre la
bolsa. Beatriz García, buenos días. Muy buenas, otra vez abren verde el IBEX 35, roza los 16.200 puntos. Seguimos con muy buenos resultados en las bolsas después de que, ayer se decidieron en Estados Unidos poner las medidas para acabar con ese cierre de la administración histórica y, pues los mercados están de enhorabuena de momento en la jornada de hoy. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Bea. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Vanessa Vallecillo, que nos vamos de concierto, Rosana, en una oportunidad única. No me lo creo. Sí, porque Fórmula Quinta, el legendario grupo de rock español, ofrece un concierto único en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Va a ser el lunes 17 de noviembre y en él vamos a recorrer con ellos sus 5 décadas de trayectoria con temas como Eva María, con Cuéntame o con La Fiesta de Blas, que siguen siendo los más queridos. En La Fiesta de Blas. Bueno, no sé si saben que el CEO de Nvidia ha hecho unas declaraciones, una entrevista a Channel 4 comentando que las profesiones del futuro van a ser, entre otras, la de fontaneros, electricistas y demás, porque la irrupción de la inteligencia artificial va a generar muchísimos trabajos en el sector, porque se van a tener que construir muchas fábricas, ¿no? Y, me acordaba de la fontanera, lógicamente, que no le va, desde luego, al aire no le va a faltar trabajo. No es lo que ha visto la inteligencia natural de la fontanera. La inteligencia natural, no artificial, efectivamente. Además, con una gran trayectoria en el sector. Sí. Bueno, hoy dilatada experiencia. Hoy muchas informaciones protagonizadas por ella. Bueno, quizá la más escandalosa es que llegó a ofrecer reuniones con el fiscal general del Estado, ¿no? Efectivamente. Pero hay más temas. Es una información que publica en este caso el Español. Lo primero que hay que resaltar es que hoy el juez Arturo Zamarrigo va a retomar esta causa tomando declaración a varios periodistas que han publicado noticias sobre la cloaca y también a un abogado. La de ella se suspendió. El próximo lunes va a tener lugar, sí, la aplazó porque quiere estudiar esa documentación aportada por el fiscal Estampa, una documentación que probaría que al menos Santos Cerdán estaba al tanto de todo, pero que siembra también sospechas sobre el presidente del gobierno, porque en las conversaciones intervenidas entre el empresario Luis del Rivero y Estampa se dice que el número uno es quien decide los pasos que se tienen que dar. El uno. ¿Quién es el uno? Efectivamente. Bueno, pues en las últimas horas hemos conocido que Ábalos y Koldo han pedido personarse como acusación particular, considerando que Leire Díez maniobró para modificar su estrategia de defensa buscando exonerar de alguna manera al gobierno y al Partido Socialista. Libertad Digital en su editorial considera que esta decisión abre una guerra entre las cloacas del sanchismo y me quedo también con otro titular sobre las maniobras de Díez que aporta Alejandro Entrambas-Aguas en el debate. La fontanera del PSOE alardeó de tener material de un prostíbulo para hundir a manos de la UCO que investigan al gobierno. Esto se lo trasladó en 2023 a Rubén Villalba, que es el guardia civil imputado en este caso en la trama Koldo, el que habría dado cobertura a los cabecillas de la trama Koldo. Y en el que también aparecen algunos registros fotográficos que tenemos junto a Leire en algunas de las reuniones. Es muy curioso, ¿no? Porque me llama la atención... Un prostíbulo que aparece identificado de qué se trata, que es uno de los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez. ¿Por qué pensáis vosotros que Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ya en reiteradas ocasiones ha insistido que lo que quiere es que el Partido Socialista se querelle contra la fontanera? A ver, esta historia es muy sórdida y llega hasta el final en todo. O sea, la reunión fundacional, porque es verdad que existía un embrión de la cloaca previo a la famosa carta del presidente enamorado, pero cuando se pone a pleno pulmón es el 25 de abril de 2024, que es un día después de la carta de Pedro Sánchez diciendo que está profundamente enamorado y acaba de descubrir que su mujer estaba profundamente imputada. Ese día, el 25 de abril, se hace una citación, la hace Santos Cerdán, de hecho tardan más en hacerlo y se convoca por la tarde la reunión porque tiene que venir Leire Díez, que coge un vuelo desde el País Vasco. Lo coge a las 13:40, se planta por la tarde y tienen la reunión en la quinta planta de Ferraz. Y ahí se reúnen todos, por cierto, incluido Jon Antolín, incluido Juanfran Serrano, es decir, no había una persona del Partido Socialista Santos Cerdán, había 3 de la cúpula del Partido Socialista. Antolín es prensa, ¿no? Efectivamente. Y Juanfran Serrano, que era la mano derecha y se le ha permitido sobrevivir. Es decir, cuando se quita Santos Cerdán, él ha seguido en la ejecutiva del Partido Socialista. Creo que es el responsable en estos momentos del área territorial. Es decir, se le ha dado un cargazo porque tienen que mantenerlo dentro. Y a partir de ahí comienza. Pero el primer capítulo que ellos abordan es el tema de las saunas y los prostíbulos. O sea, el primer ataque que ellos esperaban ni tan siquiera
siquiera era externo, ni tan siquiera era... Ellos tenían exclusivamente la imputación de la mujer del presidente del gobierno y estaban convencidos de que se iba a tirar de ese hilo. Y en esa reunión lo que se expone por parte de los cloaqueros es que están convencidos de que hay un impulso del propio Partido Socialista, comandado por Blanco y Rodríguez Zapatero, de que hay que empezar a soltar lastre con Pedro Sánchez. Que lo importante es salvar el Partido Socialista y lo importante es salvar los negocios de conexión del Partido Socialista con Venezuela y demás. Y que, por tanto, si hay que soltar a Pedro Sánchez, hay que soltarlo. Ese es el primer impulso constitutivo o reconstitutivo de la cloaca. A partir de ahí, a medida que van avanzando y van tejiendo determinados contactos, en esa reunión ya aparecen con la famosa información traída de los archivos de Villarejo, y en esa información de Villarejo lo que le entregan es precisamente la información sobre las saunas y prostíbulos, para ver cómo se podían defender. Ahí sale el famoso tema de si Óscar López ha estado metiendo mano para intentar obtener esa información. Eso en la primera reunión, en la constitutiva. Luego ha habido un montón de reuniones. De hecho, este año, 2025, ha habido reuniones en marzo, ha habido reuniones en abril. Hemos publicado, de hecho, en Libertad Digital las actas y son reuniones en las cuales va apareciendo todo esto. Aparece la famosa historia del prostíbulo, con lo que quieren liar a determinada gente de la UCO. Aseguran que estaban ahí, con los servicios pagados. Es decir, ellos están en una maniobra de destrucción. Pero el primer impulso era el tema de salvación frente a un ataque interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta historia? Que, evidentemente, Emiliano García Paje sabe de qué va esta película y quiere un movimiento reactivo del Partido Socialista contra todo lo que esto significa, que es toda la, perdón por la expresión, pero toda la carroña que en estos momentos está comandando ese partido. Y conviene recordar, Carlos, un prólogo, que es la célebre reunión en la cafetería Rianxo, en el que está Baltasar Garzón, está Dolores Delgado, y en el que el propio Villarejo presume de grabar en prostíbulos a magistrados, empresarios, etcétera, etcétera, y es donde Dolores Delgado dice la célebre frase sobre éxito asegurado, ¿no?, con ese tipo de cosas. E incluso ella apunta a determinados fiscales que en un viaje a Colombia han estado reunidos con menores, etcétera, etcétera. Ahí empieza. Ese material es el que se reactiva digamos, en el rescate de Pedro Sánchez y de su familia. Esa es la historia. Y se activa desde Cerdán. No es casual que Cerdán tenga como abogado a un señor que ha participado dentro de esa cloaca, evidentemente. Es decir, está bastante claro al respecto todo lo que el material que hay ahí y el que se tiene que hacer, en el cual, como le dijo en la comparecencia que tuvo en el Senado tal Leire Díez, ¿no?, cuando le pregunta, ¿usted es periodista de investigación? Sí. ¿Qué investigaciones ha hecho? Ninguna. Pues ya está, sigamos a lo mismo. Estoy preparando un libro de hidrocarburos. Están en la cloaca para perseguir a fiscales, a jueces, a todo lo que sea, todo lo que se inmiscuya en la investigación a Pedro Sánchez. Y evidentemente, ¿a quién beneficia? Cui prodest? Pues a Pedro Sánchez. Raúl, a mí me sigue llamando la atención también mucho el biotipo, ¿no? Hemos hablado mucho de Koldo, ¿no?, de lo que representa Koldo, de cómo es Koldo, del acceso que tenía Koldo García Izaguirre, pero claro, es que Leire tiene también lo suyo, ¿no? También un biotipo, ¿no? Parece que es la jefa de la cloaca, ¿no? O al menos eso es lo que aparenta, ¿no? Tiene el biotipo... Más bien Fontanera jefe. Yo creo que el jefe de la cloaca está más arriba. Pero es el biotipo adecuado para las labores que tiene que hacer. Quiero decir que se ha dicho desde medio las proximidades del sanchismo, pues como para quitarle importancia, que era una cosa cutre, que es un personaje que casi cómico, pero es que precisamente las cloacas buscan a ese tipo de personaje, no va a estar un catedrático. Pero ojo, no solamente las cloacas, Raúl, es que el papel de Koldo es más importante. Es que Koldo es una persona dependiente de Pedro Sánchez. Yo me refiero a Leire. Sí, pero que se ha dicho mucho con Koldo, que parece no sé qué, sí, pero personaje de Torrente. Solo hay que ver el grado de intimidad que tiene Koldo con absolutamente todos los dirigentes del Partido Socialista, ministros, presidentes autonómicos, que, bueno, esto de me dejo violar por ti, una manera de hablar que refleja una confianza y una intimidad que yo no la utilizo con ningún compañero la responsable de Adif, la presidenta de Baleares, el propio presidente canario... Y la cuestión de que Teijelo esté ejerciendo de abogado de Santos Cerdán, pues hace indicar que la cloaca no solo es real, sino que sigue vigente, o sea, que no se ha disuelto. Y yo entiendo, claro, que Paje ha hecho la misma pregunta que se hacía Paco, cui prodest, y ¿a quién beneficia esto? Beneficia a Sánchez y perjudica al partido. Y entonces, pero verdaderamente pensáis, lo digo por lo de
Paje, ¿no? Que llama la atención, porque, insisto, es que lo ha repetido ya varias veces. Esto coincide con una entrevista que hacía hace unas horas Jordi Sevilla en Voz Populi, en donde habla de yo soy antes que socialista, soy un demócrata y estamos en una situación complicada. ¿Creéis que realmente hay un movimiento dentro del Partido Socialista o hay algo que se está moviendo para...? Cuando accedimos al ordenador central, más que ordenador, era el archivo central, el drive donde tenían ellos colgados la cloaca, donde tenían los distintos archivos, que aparecía todo. Aparecía el archivo contra Marchena, el archivo contra el juez Peinado, contra Viedma, contra el teniente coronel Balas, contra medios de comunicación. Ahí uno de los archivos y una de las informaciones que nos dieron hacía alusión a determinados líderes incómodos del Partido Socialista. Emiliano García Paje sabe que si ha existido esa cloaca, es muy probable que les haya investigado también algunos de ellos. Bueno, no, perdona, Carlos. Es que el propio Paje lo ha dicho. Es decir, que estaba siendo investigado. Alguien está investigándome y se ha señalado concretamente a un subdelegado del gobierno de Castilla-La Mancha. O sea, cuidado con la cloaca. Es decir, que no estamos en esa... Cuidado con la cloaca porque está muy activa. Además, siempre es defensiva y ofensiva. Es decir, ellos preparan movimientos defensivos del presidente del gobierno y preparan movimientos ofensivos. ¿Quién nos molesta? Vamos a por ellos. Y uno de los objetivos, porque esperaban esos ataques internos, solamente era Pepe Blanco, José Luis Rodríguez Zapatero, no, también era potenciales atacantes, es decir, potenciales eliminadores de la figura como secretario general del partido de Pedro Sánchez. Y ahí claro que aparece Emiliano García Paje. O sea, yo entiendo perfectamente la reacción suya. No nos olvidemos de un movimiento colateral que ocurrió ayer también, que demuestra que la cloaca está muy, muy activa. Sáenz de Tejada, este magistrado que fue apartado con una condena confirmada por el Tribunal Supremo por maltrato psicológico a su mujer, era una persona que operaba y su exmujer era amiga de la juez Viedma. Sáenz de Tejada es uno de los máximos confidentes de la cloaca y de los que aporta información para intentar frenar el proceso de la juez Viedma contra el hermano de Pedro Sánchez, contra David Sánchez. Pues la asociación de Sáenz de Tejada ha sido admitida por la jueza de Catarroja, por la jueza del caso Dana, como asociación por el tema de las inundaciones. Y dices, ¿pero qué pinta ahí la asociación? Bueno, pues el único dato que tenemos es que Sáenz de Tejada es una de las personas con conexión clarísima y evidente con la cloaca, hasta el punto de que es la persona que aparece en las grabaciones que publicamos en Libertad Digital, hablando de tenemos que hacer lo que sea, tenemos que tumbar este proceso, yo me persono, era la misma estrategia, me persono como acusación popular. La juez Viedma lo rechazó. La juez Viedma lo rechazó porque lo vio venir. Que puede tener en común una asociación para personarse en el caso del hermano o qué intereses puede tener en el caso del hermano de David Sánchez y en el de la Dana. Pues yo creo que es evidente. Por cierto, ¿no? que hoy hemos tenido acceso a las preguntas que han registrado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado sobre precisamente la estancia de David Sánchez en Moncloa. ¿Os acordáis que se comentó, ¿no?, que durante unos meses estuvo viviendo en Moncloa? 13 preguntas en concreto, lo que ha supuesto, el coste que ha supuesto a los españoles, si les parece que cumplen con los rigores de transparencia, en fin, 13 preguntas. Bueno, la respuesta que da el Gobierno al respecto de estas preguntas registradas es que no se comentan informaciones periodísticas, que el Gobierno no opina sobre informaciones. Bueno, esto no son informaciones periodísticas, estos son datos, ¿no? Claro, nadie te ha preguntado por el periódico, te han preguntado por la noticia. 13 preguntas despachadas en una frase. Así es como se dirige Vamos, que asumen que lo hemos tenido pagado por todos los españoles dentro de Moncloa, asegurando este mismo señor, David Sánchez, que vivía en Elvas, en Portugal, mientras estaba esquivando a la agencia tributaria en el parapeto de Moncloa. No sé, a lo mejor María Jesús Montero tiene algún comentario que hacer. Bueno, porque si no nos vamos todos a la Moncloa para petarnos. Un poco es el mismo leitmotiv de la comparecencia del propio Pedro Sánchez ante la Comisión del Senado. No sabe, no contesta, pero no contestan porque saben. Efectivamente, claro. Si eso es natural. Quiero decir que ¿cómo va a justificar el presidente que tenía como inquilino en la Moncloa a su hermano mientras declaraba su residencia fiscal en Elvas? Es que la pregunta es tan clara que eso lleva a que caiga un presidente de gobierno en cualquier democracia. En cualquier democracia. Por una responsabilidad está ocultando. Y la pregunta que le traslada a la propia ministra de Hacienda es muy clara al respecto. ¿Qué tipo de investigación se ha hecho al respecto? Además, informaciones periodísticas sustentadas, que no son informaciones periodísticas. Hay incluso hasta denuncia de, no sé si Guardia Civil o policía escrita a Moncloa, que tenían que ir a encender la autocaravana para que no del hermano, para que no se estropease la batería. Además es que utilizaban una ambulancia o para una furgoneta medicalizada. Sí, efectivamente. Quiero decir, no solo estaba allí, sino que estaba allí a cuerpo de rey y utilizando recursos públicos. Llegados a este punto, os voy a hacer una pregunta, y esta es complicada, ¿eh? Esta es de nota. ¿Cuánto vale una docena de huevos, Paco?
Pues sí, yo creo que vale 2 y pico, ¿no? Valía 2,50. 2,50. Raúl. No sé exactamente, pero vamos, pero estoy hablando hace 15 días, ahora supongo que yo que suelo comprar medias docenas, me he fijado que las medias docenas ahora cuesta más que una docena hace un par de años. ¿Cuánto te cuesta la media docena? Es que no, pero como más de 3 casi. Además es que yo os compro los buenos. De corral. Vale. Pero 4, 3, entre 3 y 4 euros. Sí. Carlos, tú no te salvas. A ver, la docena, 3 euros. Sí, 3 euros más o menos también. Sí. 3 euros. Pero esto es el barato, ¿eh? 3 euros el barato, 3 euros el barato. Los que consumimos mucho huevos. Yo miro 3 euros. Bueno, el estante desde arriba, voy creo abajo, que Luis Díaz... La pregunta, con perdón, manda huevo, Rosana. Bueno, Paco, vamos a preguntarle a Luis Díaz, que está en un mercado en Madrid, creo que en concreto está en el mercado de la Guindalera, si no me equivoco. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace apenas unos minutos ha abierto este mercado en el que nos encontramos. Precisamente estamos en el mercado de la Guindalera aquí en Madrid, en el puesto de Fernando, donde podemos confirmar esa subida del precio de los huevos en plena crisis de gripe aviar. Lo que nos ha estado contando Fernando es que en los últimos días una docena de huevos ha subido hasta 1 euro más, de 4 o 5 euros a 6,10 euros. Hay que decir que de normal los precios en el mercado son un poco más altos que en un supermercado de línea, aunque allí tampoco se libran, pasando de 2,5 euros una docena tamaño mediano a superar los 3. Si os parece, vamos a escuchar lo que nos decía Fernando tras abrir su puesto aquí en el mercado de la Guindalera. Ahora mismo el huevo está, la L está a 6,10, a 6,20, perdona, y el XL 7,50. De la anterior a esta ha subido como 1 euro. La gente pues se queja, lógico, de la subida, de todo. Al precio anterior estaba como a 5 y algo y a 6 y algo. También hemos hablado con los más madrugadores, con los clientes y, como no, están preocupados ante esta subida en un alimento tan básico como son los huevos, que se une al aumento de la carne y del marisco en los próximos días con la llegada de la Navidad. ¿Qué me parece? Pues una puta mierda me parece. A ver, que no suban los precios de todo, pues me parece mal. Pues hombre, es necesidad básica, digo yo, ¿no? Como el pan, la harina, la leche, todo sube, la gasolina, todo sube y hay que comprar. Una barbaridad, completamente. Los huevos que normalmente yo compraba ya no los tienen. Tienen camperos, son parecidos, pero carísimos. Yo compro los normales y no sé si son a 2,90 la media. La docena, pues no sé si ya casi 4 euros, ¿eh? Yo que soy limpiadora, pues fíjese, ya me contará a mí. Desde las 5:15 de la mañana, pues trabajando y unos sueldos muy bajos. Yo compro M y yo creo que ha subido, pues eso, casi la cuarta parte, te diría yo. Una escalada de los precios que parece no tener freno, y es que los huevos han encarecido lo que va de año más de un 15%, incluso en las categorías más económicas, con menor cantidad y con menor tamaño, aumentando un 50% en apenas 6 meses. De momento, Rosana, el precio del pollo no sube, se mantiene igual tras la medida impuesta por el gobierno para superar la crisis que está provocando que los costes para los productores se disparen teniendo menos huevos. Una reducción del volumen que está, como escucháis, ya repercutiendo en el bolsillo de los españoles. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Darle recuerdos a Fernando de nuestra parte. Gracias por bueno, pues lo bien que lo ha explicado, ¿no? De 6,10 a 7,50 el tamaño L, XL. Claro, es que estamos hablando de un precio increíble, porque claro, el huevo forma parte de nuestra vida. Perdónenme que me explique como así. La que hace meses el aceite de oliva. El aceite de oliva, y además es un producto de primera necesidad, podríamos decir. Se ha introducido en la dieta de una manera importante, porque antes es verdad que el consumo de huevos se vinculaba mucho al aumento del colesterol. Luego, bueno, pues todo esto se desmintió con datos científicos, y además los expertos nos aconsejaban a consumir más huevos, y claro, el huevo forma parte de la dieta. Es una proteína barata, es una proteína barata, buena y de calidad. Sí, es que no son solo los huevos, es que en los últimos años ha subido el coste de la vida, y en concreto de la cesta del supermercado,
Pero el coste medio del carrito se ha duplicado. Sí, el coste medio del carrito en poquísimo tiempo. Sí. Es una los barbaridad. productos más básicos, entonces, desde que llegó Pedro Sánchez, tiene una subida del 38%. Y luego además se está produciendo, lógicamente, un efecto sustitutivo. Es decir, muchas familias ya no consumen ternera, se van yendo hacia abajo. Te vas a productos de abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al irte a los productos de abajo, pollo, cerdo, etcétera, también produces la subida por un exceso de demanda. Con lo cual, realmente, en estos momentos, toda la gente está destrozada. Están subiendo los precios y la forma de presentar los productos se está reduciendo el peso, con lo cual para enmascarar las subidas, que eso ya son importantes. Pero no os preocupéis que el Instituto Nacional de Estadística ya nos presentará un resultado extraordinario que el IPC no sube. En el caso del aumento. Cierto, ha pasado muy desapercibido, no se le está dando la importancia que está teniendo. Que las memorias que ha presentado la exministra Nadia Calviño hable de que ella introdujo cambios en la medición de la estadística oficial en España. Eso es un escándalo terrible, que ya lo sufrimos cuando dimitió, cuando dejó el poder Zapatero y llegó el Partido Popular, se encontró que el déficit no era el que se decía, sino muchísimo más. Y el IPC, en mi opinión, no refleja ni de lejos el aumento real que ha habido. Si me permitís, el caso del aumento del precio del huevo tiene muchísimo que ver, lógicamente, con una crisis en la que estamos ahora mismo inmersos, que es la crisis de la gripe aviar. Vamos a ver cómo está esta situación, porque si alguien lo sabe, es Ramón Solanilla, él es el secretario general de Asaja en Aragón. Ramón, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Bueno, desde ayer España ha confinado las aves de casi 1.200 municipios para frenar precisamente el avance de la gripe aviar. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? ¿En qué situación se encuentran ahora mismo? ¿Y de cuánto tiempo estaríamos hablando, Ramón? Bueno, pues la verdad que la situación que tenemos con la gripe aviar en la península ibérica es muy preocupante. La verdad estamos muy preocupados. Llevamos un incremento de los casos, sobre todo en fauna salvaje, de aves afectadas por gripe aviar, aves que han aparecido muertas en distintas zonas, y también hemos tenido varios focos en explotaciones de aves de corral. Sobre todo están concentradas en Castilla y León, donde ha habido varios focos, ha habido varias explotaciones ganaderas que se ha sacrificado toda la cabaña ganadera de esas explotaciones de aves, y por lo tanto pues lo que trata es mucha preocupación, y lo que estamos animando a los ganaderos sobre todo a tomar medidas de bioseguridad para intentar que la enfermedad no entre en las explotaciones. Claro, esto es muy sencillo. Usted habla de la fauna salvaje que entra en contacto en este caso con las aves de corral, por eso hay que confinarlas. Sí, claro. Al final, en España, la gripe aviar ha entrado por la migración de las aves que vienen del norte de Europa. Tenemos que decir que tanto en Alemania como en Polonia, la verdad que tienen muchísimos casos de gripe aviar, han tenido muchísima mortandad, y con la migración pues han llegado las aves a España, que van hacia el sur por la época del año en la que nos encontramos, y ha entrado la enfermedad. Entonces, por parte de las administraciones, por los departamentos de medio ambiente, se está trabajando en intentar pues controlar esas aves muertas que están apareciendo pues en humedales, en las zonas de paradas habituales, la migración, para poder frenar la enfermedad. Y por otro lado, pues por parte del Gobierno se ha aprobado una serie de medidas, una serie de prohibiciones que lo que intentan es evitar el contacto de las aves salvajes con las aves de corral. Se ha prohibido la utilización de pájaros como señuelo, también se ha prohibido la cría de aves de corral al aire libre, y en el caso que no se pueda evitar, porque aquí en España la verdad que hay muchas aves, muchas gallinas ponedoras que están sueltas, bueno, pues intentar evitar el contacto pues con mallas pajareras, intentar el contacto con el agua, que las aves salvajes no entren en contacto con el agua que toman estas aves, es decir, evitar la mayor parte posible, la medida de lo posible, el contacto entre las aves de corral y las aves salvajes. Si no estoy mal informada, en las últimas semanas se han tenido que sacrificar 2,5 millones de gallinas, en los últimos meses, perdón. ¿Qué supone para la explotación? ¿Qué coste supone primero el tener que confinar estas gallinas, utilizar, digamos, los medios que tienen en las diferentes granjas para hacerlo? Y luego, claro, me entiendo que, lógicamente, al haber menos aves ponedoras en disposición de poner el huevo, lógicamente, el beneficio es menor para ustedes. ¿De cuánto estaríamos hablando del coste de esta situación? Bueno, pues tenemos que decir que en el momento que la gripe aviar entra en una explotación ganadera, que se sacrifican todos los animales de esa explotación. Se hace un vacío sanitario, esas aves deben ser destruidas, que se hace por cargo del ganadero, tiene que hacerse un agujero en una finca,
en una parcela, donde hay que tomar una serie de medidas, tiene que echarse con cal para que se destruyan, tiene que estar ese hoyo impermeabilizado para que no haya contacto, y luego también se debe realizar una destrucción de la gallinaza y una desinfección de la nave y una cuarentena de la explotación. Por lo tanto, los gastos que supone para una explotación ganadera este vacío sanitario, pues la verdad que es un desastre, que a nosotros desde Asaja lo que nos llama la atención, que aquí estamos hablando del incremento del precio del huevo, el incremento del precio del pollo, pero aquí nadie se acuerda del ganadero que tiene que sacrificar todas sus aves, que al final va a tener una pérdida económica muy grande, y que las ayudas que se pagan por parte de la Administración en estos casos, pues estamos hablando que no son acorde con la realidad del sector, y por tanto la pérdida económica son muy grandes. Claro, mi pregunta es, el Ministerio impone una serie de medidas que nos dicen que pueden ser 2-3 semanas. ¿En Europa se está haciendo lo mismo? ¿En Europa se actúa de la misma manera? Bueno, tenemos que decir que a nivel europeo cada país lleva su forma, ¿no?, de manejar la situación. La verdad que nos preocupa porque por parte de Europa en muchos casos no está sucediendo no solo en la gripe aviar, sino en otros sectores como en la dermatosis nodular del vacuno. No llevan los mismos criterios, y muchas veces nos pasa en España que nosotros tomamos medidas restrictivas para controlar las enfermedades, y por parte de Europa pues no hacen lo mismo, y ellos mismos nos entran los virus en nuestro territorio. Claro, usted decía y pedía, digamos, comprensión al consumidor, pero claro, el consumidor va a comprar un producto de primera necesidad, que es el huevo, y ve cómo está encareciéndose semana tras semana. ¿Cómo trata uno de convencer al consumidor que por favor siga consumiendo, lógicamente, ese producto, porque las explotaciones dependen también de lo que ellos hagan finalmente en el mercado? Entiendo que es muy complicado, ¿no? Pues la verdad que sí que es muy complicado de explicar, pero tenemos que entender que este problema de esta situación de la gripe aviar, pues una situación a nivel europeo y a nivel mundial. En Alemania, por ejemplo, hay una situación muy grave de gripe aviar, hay una demanda de huevos, porque en Alemania ha sacrificado una parte muy importante de la cabaña ganadera de aves, pero no hace mucho tiempo en Estados Unidos también había una situación que prácticamente el huevo estaba por las nubes porque habían sacrificado muchas aves, y a nivel internacional hay una demanda de huevo. Entonces, por lo tanto, al mercado español también nos influye esa demanda de huevos, porque no hay a nivel internacional. Sí que tenemos que decir pues que en las últimas 6 semanas el precio del huevo en origen se ha incrementado un 15%, y en los lineales, en las lonjas, están hablando que está en torno al 33% en 6 semanas. La verdad que es un incremento muy elevado, pero es el contexto internacional que tenemos, porque no solo en España, sino estamos en un mundo global. La verdad que hay mucha demanda de consumo de huevo y también de consumo de carne de ave, que también la verdad que es una carne que tiene un alto consumo, hay mucha demanda, y por lo tanto, bueno, pues hay un incremento en los precios. Ramón, ¿cómo se protege el ganadero de no adquirir, que no se le transmita a él el virus? Porque claro, obviamente estamos hablando de la transmisión de aves, pero entre aves, pero también hay una transmisión, es verdad que es muy compleja y es más difícil, pero también se puede transmitir a las personas. Bueno, lo que es muy importante en las explotaciones ganaderas, y nosotros lo trasladamos, yo creo que desde todas las administraciones también están trasladando, tomar medidas de bioseguridad. Hay que extremar esas medidas, sobre todo ahora mismo en la situación en la que nos encontramos. De momento aquí en España y a nivel europeo no ha habido ninguna mutación de este virus de la gripe aviar hacia el ser humano, pero sí tenemos que extremar las medidas para que no entrar el virus dentro de las explotaciones ganaderas. Todo el protocolo de entrada que tenemos en las explotaciones hay que cumplirlo, hay que desinfectar los camiones, hay que desinfectar también los vehículos, tenemos que pasar los camiones por los arcos de desinfección. También tenemos que decir a las administraciones que en los camiones de destrucción de animales muertos, que también ellos tomen todas esas medidas para no trasladar, no distribuir el virus por el trazado, por las rutas de esos camiones, porque vemos que es fundamental las medidas de bioseguridad para frenar este tipo de enfermedades. Bueno, pues estaremos en contacto con usted, Ramón, para saber cómo se evoluciona en esta crisis y también, sobre todo, las medidas que piensan ustedes tomar en el caso de que no se pueda atajar. Entiendo que ya habrán reclamado o habrán previsto algún tipo de acción por parte del Ministerio en el caso de que esto se prolongue más tiempo de la cuenta, ¿no? Bueno, nosotros lo que reclamamos al Ministerio
en estas situaciones es que coordine a nivel nacional. Creemos que es muy importante por parte del Ministerio que haya unas normas claras, que todas las comunidades autónomas tengan que cumplir esa normativa y sobre todo coordinación. Lo que no puede ser es que cada comunidad autónoma tome sus medidas, cada una vaya por libre, porque en el tema sanitario, tanto en el tema de la sanidad humana como en la sanidad animal, no hay fronteras entre comunidades autónomas y lo importante es que entre todos sepamos controlar estas enfermedades y que no vayan a más y saber, pues frenarlas lo antes posible. Bueno, pues don Ramón Solanilla, secretario general de Asaja en Aragón, muchísimas gracias por atender la llamada. Muchas gracias por su información. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros. Bueno, ha sido claro, lo primero, un mensaje de tranquilidad a los consumidores. Sí. En España se extrema la precaución desde la crisis de las vacas locas, ¿no? Siempre los protocolos, las necesidades de las diferentes explotaciones de las granjas son extremas, la limpieza es exhaustiva, ellos saben y son conscientes de los riesgos que se corren y son los primeros interesados, pero bueno, es que estas situaciones son... De momento hay una cosa segura, según dicen todos los expertos, los veterinarios, que no es transmisible al ser humano, eso es y parece que podemos entrar en una fase de una cierta benignidad en 2 semanas, por cuestión de emigración de las aves hacia África, etcétera, etcétera, que eso puede paliar el problema, pero es un problema importante y grave, que en el que lo que ha dicho el representante de Asaja llama la atención, que cada país en Europa se organice como se organiza y que luego cada comunidad en España haga lo propio. Cuando estamos entrando aquí, las fronteras no existen a esos efectos y ante un problema efectivamente de una importancia sí, iba a comentar precisamente que me ha sorprendido mucho que al tiempo que comentaba que no puede ser que cada comunidad vaya por su lado, que luego en Europa, la Unión Europea, que es en algunas cuestiones tan agresiva con la soberanía de los países, en esta cuestión sea incapaz de tener una normativa única, ¿no? Entonces, ¿para qué narices? Quiero decir, me parece una cuestión básica que debería haber una normativa europea y tomar las mismas medidas en todos los países europeos. Me sorprende bastante, la verdad. En Estados Unidos el precio llegó a dispararse cuando tuvieron, ahora como 4 meses, 5 meses, tuvieron el brote potente de gripe aviar y casi rozó el huevo el dólar. O sea, cuidado con este tipo de cuestiones, verdad que también son muy demandantes, se quedaron además sin stock de oferta, no podían comprar literalmente, con lo cual se disparó por carestía de producto. Pero hay que tener mucho cuidado. Y de todas formas más allá, siempre vas a ir teniendo gripe aviar, porcina, etcétera, vas a ir teniendo distintas cuestiones. De hecho la tenemos, lo que pasa que nunca adquiere la notoriedad que tendrán como factores externos. El problema que tenemos en España ya no solamente es o sea, el problema que tenemos es estructural, de que hay una pérdida de poder adquisitivo que hace imposible que adquieras a la cesta de la compra básica. Bueno, claro, cada vez que metes un factor adicional se ultradispara el efecto, pero tenemos un problema de base colosal. Bueno, y que tenemos una dependencia de un sector primario al que se desprecia, al que se le sabotea con medidas, un gran intervencionismo europeo, etcétera, y olvidamos que es la despensa de la cadena alimentaria. Pero fijaos que sí, ya estamos hablando... en el COVID, fuimos conscientes de ello y rápidamente pasado el COVID nos olvidamos de esa circunstancia. La lucha y el acoso que sufre el campo es tremendo en Europa y en España ni qué contar, vamos. A mí me llamaron mucho la atención las palabras ayer del ministro Luis Planas pidiendo a los avicultores que no utilizaran o que no aprovecharan esta coyuntura para especular con el precio de los productos. Yo entiendo que para hacer una afirmación de ese calado necesitas pruebas y en cualquier caso habría que poner mucha más atención en algo que nos comentaba Ramón, y es el hecho de que las indemnizaciones por pérdida nunca cubren los costes, y esto es algo que vemos en cada tragedia de este tipo. Bueno, eso es algo que es obvio, lo que pasa que es verdad que ellos, claro, reclaman comprensión al consumidor, y el consumidor es que, claro, está atado de pies y manos. Es que tú vas al mercado, tú vas al supermercado y no puedes hacer una compra en condiciones. Es que claro, lo están disfrazando de la dificultad o del cambio del hábito de consumo, ¿no? Y eso lo comentábamos la semana pasada con el tema de las pescaderías. En muchos supermercados las pescaderías están cerrando. Directamente lo que están haciendo es envasarte el producto al vacío para que tú te lo lleves. ¿Por qué? Porque la gente no puede comprarlo. La gente no lo puede comprar. Yo que hago la compra online desde hace años, tengo aquí en mi ordenador, o sea, en mi teléfono móvil, lo que ha subido la cesta de la compra en los últimos años. Lo tengo registrado, claro, porque tengo todas las compras que hago, además semanalmente desde hace, 5 años.
Pero tú estás hablando de lo que ocurre en los supermercados, pero es que las pescaderías como negocio propio están desapareciendo. Claro. Y cuidado con las carnicerías, que te está pasando lo mismo, ¿eh? O sea, la gente se está yendo bastante preparado porque ya no sales del supermercado normal, porque sabes que puedes encontrar allí una oferta mejor que la que te puede dar cualquiera de los que está. La carne no es una cuestión de congelado, pero es que no cruzas la calle para ir a una carnicería. O sea, no estamos en una compra por elección, estamos en una compra por eliminación. Efectivamente. O sea, coges, empiezas a mirar en los estantes y dices, venga, ¿cuál es el producto más barato? Este, no se está eligiendo. No tiene nada que ver con los hábitos de consumo. Totalmente. Al revés, y cada vez la gente se preocupa más por mantener una dieta equilibrada y el pescado se valora mucho. Por hábito de consumo, lo lógico... España, después de Japón, es el mayor consumidor de pescado, ¿no? Y se vendiese más pescado, porque los hábitos de consumo sí que yo creo que han evolucionado hacia ahí. O sea, la demanda de pescado no es que baje, aumenta. Lo que pasa que en los precios que están, pues es imposible. Es imposible. Silvia Ribeiro, buenos días. De nuevo, bueno, Rosana. Hoy menuda pregunta, menudo tema que has planteado a los oyentes, Silvia. Preguntábamos por Televisión Española y te digo que es uno de los hits del contestador, es mencionar al ente público, y los oyentes tienen muy claro lo que hay que hacer con la televisión pública. No pasa por exigir ceses, no pasa por esperar dimisiones. El problema de Televisión Española sería mucho más sencillo de resolver. Una pausa y escuchamos el futuro que depara la audiencia a Telepedro. Lo tienen que saber ustedes, soy alérgica a publicar filtraciones ajenas. Porque es que, claro, nosotros no tenemos el control. Es decir, no sabemos si nos están enseñando una parte, si nos lo están enseñando todo y tal. Pero también tienen ustedes que tener en cuenta que la información tiene distinta calidad. Cayetano Álvarez Toledo ha hablado de sensibilidad, de que falta sensibilidad. Soy periodista, señor Álvarez Toledo, porque me saqué el título y no he hecho más que trabajar en esto, en medios muy diversos. Pues oye, cada uno se dedica a lo que se dedica. Usted se dedica, por ejemplo, a esparcir bulos desde el periodismo, no. Desde la política, también, porque el periodismo también los esparció. Y ya está, trabajamos en esto. Si le molesta, ¿qué le voy a hacer? María del Mar Suárez, Virgen del Rocío. Ella es sanitaria allí está ejerciendo y allí es además afectada por los cribados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Javier, estoy bien, pero sin palabra con lo que está ocurriendo. ¿Qué habéis comentado vosotros? Porque lo que se dice es, han desaparecido también en cosas en las que no hay enorme solicitud, solo podéis acceder los médicos. Pero el problema de esta gente es que los datos no ayudan, no ayuda a su relato, ayuda a la mentira y ayuda a un país desinformado y ayuda a un país de idiotas que alguno todavía le creerá, porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox. Es importante no caer ni en ridículo ni intentar llevar este debate a la caricatura. Esto no se trata de señalar al ciudadano ni israelí ni judío. Se trata de aislar a Israel como nación. De momento no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, o cuál era su tasa de alcohol. Televisión Española es un breve resumen de lo que se puede escuchar un día como hoy, por ejemplo, en Televisión Española. Luego dan, bueno, pues dicen que son un ejemplo de profesionalidad, de honestidad, de trabajo bien hecho, contrastado. Claro, este caso lo traíamos por la cuestión de la BBC que hemos conocido. En las últimas horas ha dimitido su director general, también su directora ejecutiva de BBC News, por la emisión de un documental, además elaborado por una productora externa, en donde se introduce de manera manipulada una declaración de Donald Trump durante un discurso en el año 2021, en donde, según la manipulación que hicieron, se da a entender que Donald Trump alentó a la toma y a la entrada en el Capitolio y además de manera violenta, ¿no? Luego hemos recuperado el original y nada tiene que ver la declaración de Trump con la que se introdujo en ese documental de elaboración externa, y que le ha costado el cargo al director general de la cadena y a la directora ejecutiva de BBC Noticias. Claro, entonces cuando comparábamos esta mañana el funcionamiento de la BBC británica con Televisión Española, los oyentes se llevaban las manos a la cabeza. Allí meten la pata, sí, es verdad, pero hay consecuencias, se van. Aquí, por ejemplo, Silvia Inchaurrondo lo que hace es pedir un aumento de sueldo. ¿Tiene sentido? O eso piden los oyentes. Al final no son empleados públicos, son trabajadores a sueldo de los intereses del presidente del gobierno. Y la solución, pues os lo decía antes de la pausa, bien sencillo. O su cierre, si no inmediato, o si no un referéndum.
Radio Televisión Española es pública porque la pagamos todos los españoles, pero está únicamente al servicio de Pedro Sánchez. Es Telepedro. Todo lo que toca a Pedro Sánchez lo prostituye. Claro que de casta le viene al galgo. Hasta que este psicópata no se vaya, porque él necesita pagar con nuestro dinero para que le echen a él flores, se siente así bien. Hasta que no salga, no se arreglará nada. Preguntan qué tendría que hacer alguien en Televisión Española para que lo echaran. Muy fácil, hablar mal de Sánchez. Aquí no dimitirá nunca nadie, porque tenemos el parque de apesebrados más grande del mundo y que solo tienen un lema: ante el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Yo no sé a qué viene tanto escándalo con la cocinera que apareció en Televisión Española disfrazada de médica. Los que dirigen esos programas se disfrazan todos los días de periodistas y no se monta tan gorda. Sé que somos tremendos. Yo es que creo que las televisiones públicas ya a día de hoy no deberían de existir. Son un gasto que nos tienen aquí puesto enorme con nuestros impuestos, que se los gastan en estas cosas cuando no tiene sentido ninguno. Lo que tienen que hacer es dejar que existan las televisiones privadas y ya está. Televisión Española hoy no es ni más ni menos que lo que ha sido siempre la basura de La Sexta y el progrerío que la información y la veracidad les importa un carajo. El problema es que Televisión Española lo hace con mi dinero. Como no pensarán dejarlo de hacer con mi dinero, lo mejor es que la cierren. Sugiero un referéndum: la eliminación de televisión y el reparto de su presupuesto entre sanidad, transporte, a ver quién gana. Bueno, es que son varias sugerencias e ideas las que nos dan los oyentes. Oye, a mí no me parecen descabelladas. No, a mí no me parecen descabelladas. Han dicho cosas que me parece que están muy fundamentadas. Primero, yo creo que la independencia de la BBC está sobrevalorada, lo mismo que está infravalorada la manipulación de Televisión Española. Vamos a ver, no solamente por la manipulación de ese vídeo de Trump, sino por la manipulación y noticias falsas en torno al conflicto de Gaza. Bueno, y muchas más. No, pero me refiero en todo todo a favor de Hamás, etcétera, etcétera. Y luego no olvidemos, lo recuerda hoy Arcadio Espada, que sistemáticamente la BBC, ese equilibrio de puridad, hablaba de banda vasca, no hablaba de banda terrorista en el caso de ETA. Por tanto, la BBC hemos tiene conocido errores, sus grandes superproducciones, claro, etcétera, etcétera. Es verdad que, a diferencia de España, a veces se toman responsabilidades y depuran esas responsabilidades, esos excesos, cosa que no ocurre en España. Al contrario, aquí la manipulación refuerza para seguir en el machito y para seguir al frente de Televisión Española. Y el caso del actual director general de Televisión Española es un caso manifiesto de ello. Él está para manipular la realidad, porque está al servicio de esa causa. Y dice muy bien uno de los oyentes que nos quejábamos efectivamente de la pinche o auxiliar de cocina, tal y cual, que se presenta como sanitaria, como médico, incluso porque se dirige a ella como médico, y no nos olvidemos que los periodistas están siendo suplantados por activistas políticos. Sistemáticamente y ahí en hemos escuchado unos esas tertulias, en la que no importa los hechos, sino lo que importa es darle la razón al que está en el poder. Y esto es un descrédito a los medios de comunicación, en el que efectivamente se están importando procedimientos que determinadas televisiones trajeron de Italia relativos a noticias del corazón y se están llevando a la política. Y eso es lo que se está haciendo. Y en el que de alguna manera, entonces, Raúl, la televisión española ha dejado de ser un servicio público, bueno, que siempre ha estado escorado, pero ojo, es que aquellos de los viernes negros no querían luchar contra la manipulación que se quejaban de los gobiernos del Partido Popular, que se producía efectivamente, sino querían quedarse con el negocio y ampliarlo. Y eso es lo que estamos asistiendo. Yo decía, y en el que de alguna manera también nosotros contribuimos, ¿no? Y me refiero a nosotros, no me gusta hablar del periodismo como un colectivo, ¿no? Porque cada uno dirige su carrera por donde considera que lo tiene que desarrollar y los pasos más oportunos, pero claro, cuando te ponen a un activista en una mesa y tú como periodista, documentado, formado, se supone que preparado, entras a debatir con estas personas. Sí, pero bueno, en un medio privado yo entiendo que los medios privados... No, pues estamos hablando de la pública. El límite de la ley. Pero, Raúl, en los medios privados que han sido los primeros que han utilizado eso, determinadas cadenas tienen que atenerse a un código deontológico y a una responsabilidad ante los ciudadanos, sean privados o sean lo que sea. Y en ese campo, programas de infoentretenimiento con apariencia de programas periodísticos están testados
de representantes de partidos políticos y activistas, y se presenta como un producto periodístico, y es un fraude. Si además lo hace un medio público, mucho peor. Claro. Pero no dejemos de ver la responsabilidad también en el ámbito privado que tiene cada cadena y cada medio de comunicación. Y me parece importante decirlo. Pero hace años que ya la información se trata en televisión, en algunos espacios y franjas horarias, más como un espectáculo que como un producto informativo. De todas maneras, la comparación con la BBC me parece... Evidentemente la BBC hay un mito y está muy sobrevalorada. Muchísimo. Y en la BBC hay manipulación, como en todas las televisiones públicas, porque no es algo que un defecto de una televisión pública. Es que la televisión pública per se va a tener manipulación. La diferencia es el grado. Pero bueno, la BBC justifica mucho más eso de servicio público, sigue haciendo producciones de extraordinaria calidad. Sí, pero no los informativos. Los informativos. Sí, bueno, pero los informativos estarán manipulados, pero son informativos. Luego la parrilla de la BBC no está llena de programas de activismo político y de esta manipulación tan burda. Y otra cosa, es que allí se dimite todavía. Y eso engrandece a la cadena. Dimite la BBC, dimite el primer ministro, pero no la BBC, no dimite ni Dios. Perdona, y no solamente la BBC. Acabo un segundo, Carlos. Estamos rebajando el debate a un nivel que no es este. Ya, pero vamos a ver, no solamente la BBC, no es el problema de la BBC, es el país. Es que un primer ministro organiza un party durante el COVID y tiene que irse a su casa. A ver, pero por volver a Radio Televisión Española, vamos a ver, que aquí no estamos hablando de segmentación, no estamos hablando de opinión solo, no, estamos hablando de lanzamiento de mentiras continuo. En Televisión Española se han presentado sanitarios, lo que veíamos, incluso se les dice, como médicos, solo podíais acceder los médicos a personas que no lo eran. Se ha negado el riesgo de apagones o celadores que se han presentado mientras los estábamos teniendo. Se ha negado la validez de documentos, por ejemplo, el de Santos Cerdán, de propiedad del 45% de Servinavar. Se ha negado que eso tuviera validez, ciscándose encima del Código Civil español. Se han hecho negativas sobre las declaraciones, lo hizo Silvia Charrondo, sobre la declaración de David Sánchez sobre que no reconocía ni el sitio, ni la oficina, ni quién trabajaba. Llegó a decir que era mentira. Sí, pero si todo eso, Carlos, lo conocemos. La cuestión es que la cuestión es la siguiente. Estamos hablando de una televisión pública que está recibiendo dinero público. Pues eso. Y que está haciendo, pues claro, si es que eso conocemos todo eso. En la televisión pública se ha divulgado el bulo de la bomba Lapa de la UCO que supuestamente se le iban a poner al presidente del gobierno. Insisto, cuando tú estás recibiendo y estás dopando continuamente a un ente público con dinero público para dar y difundir ese tipo de falacias y de mentiras y de bulos, y además colocas a una serie de activistas, y estoy totalmente de acuerdo con Paco, es que no hay periodistas, es que son activistas. Y lo peor es que hay periodistas que están contribuyendo a engrandecer a esos activistas y a darles forma y formato de periodistas. Gonzalo Miró es una persona que no tendría que estar ahí. Gonzalo Miró no puede ponerse delante de un plato en una televisión pública y decir que un presidente de una comunidad autónoma estaba en una reunión, en una comida, que habrá hecho lo que le habrá dado la gana con los pantalones bajados. Esto es inadmisible. Por eso digo que eso no es un debate ni equiparable a las televisiones privadas ni a nada. Es el debate de Radio Televisión Española en esta época, que está utilizando el dinero de los impuestos de todos los españoles para lanzar, repito, no solamente Carlos, una opinión, sino bulos, Carlos, o sea, abiertamente. Oye, hay que recordar quién es la responsable en estos momentos de persecución de bulos en Radio Televisión Española, que es la persona que venía del periódico El Plural de lanzar el bulo del juez Peinado que tenía 2 DNIs. Es que estamos en esto. Y por eso se le premió de esa manera, dándole un sueldo en el Consejo de Administración de Televisión Española. Pero no olvidemos, se está privatizando con usos arteros que se han utilizado otros métodos en determinadas televisiones privadas que hemos visto. Y ahora se amplían. Y ojo, están recibiendo un presupuesto a manos llenas. No habrá dinero para otra cosa en este país, pero para Televisión Española, a base de créditos extraordinarios... Pues 63 millones de Hacienda de hace 4 días. Para enriquecer a las productoras amigas que se están enriqueciendo como nunca para hacer una especie de... a mí me recuerda un poco cuando llegas al aeropuerto, estas cintas que van pasando las maletas una y otra vez. Esa es la programación de Televisión Española. El mismo programa, etcétera, etcétera. Ojo, liderado por las mañanas por una persona que hizo un manifiesto en defensa contra la corrupción y no sé cuánto, etcétera, etcétera, con determinados periodistas, que lo que favoreció es precisamente el relato del bulo. Y en eso estamos.
Y aquí no pasa nada. Bueno, hay que seguir denunciándolo, es lo que tenemos que hacer. Nos vamos a ir al Corte Inglés de momento, al súper. Mira, precisamente al súper. Vamos a ir. A ver si tenemos de oferta los huevos. Vamos a ver algo más amable. El aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, Rosana. Para empezar, se acerca la Navidad. 25% de regalo por compras superiores a 10 euros en toda la bodega, los bombones, los turrones, los panetones, los dulces de Navidad, espárragos y pimientos, en una bonificación canjeable del 20 de noviembre al 3 de diciembre por compras superiores a 40 euros en esos mismos productos. Ya tenemos la despensa para Navidad llena. También, excepto en cestas y lotes de Navidad. Loncheado de bellota ibérico 50% raza ibérica Soto Albos lleva 3 por 24,25. Salmón noruego ASC por medios o enteros a 11,95 el kilo. Además, segunda unidad de bombones Lindor al 50% de descuento. Más ejemplos, todos los detergentes Skip y suavizantes Mimosin tienen la segunda unidad al 70% de descuento. Y como broche final, 1 millón de euros en premios. Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hasta el 19 de noviembre en tienda web y en la aplicación. Está muy bien, son las 13 minutos de la mañana. Se supone que en el Tribunal Supremo ya ha empezado el juicio contra García Ortiz, así que nos vamos a ir a las noticias. Sergio Heras, buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde nos llevas hasta ahora? Es un día con mucho movimiento y tenemos Consejo de Ministros y es un día con mucha actividad en lo judicial. El fiscal general del Estado afronta la recta final de su juicio en el Supremo con una jornada en la que declaran 5 testigos, entre ellos el decano del Colegio de Abogacía de Madrid como acusación popular o el periodista que desveló el correo con la confesión de 2 delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También el juez del caso Leire 10 toma este martes declaración como testigos a Jacobo Teijelo, abogado que ejerce la defensa, recordemos, de Santos Cerdán en el caso Coldo y en cuyo despacho se celebró una de las reuniones de La Fontanera, y también a 8 periodistas que publicaron informaciones relacionadas con Díez. Así que día muy movido, digamos, en los juzgados. Con todo esto, hoy el secretario general del PP, Miguel Tellado, tenía un desayuno informativo de Nueva Economía Forum presentado por Cayetana Álvarez de Toledo. Así que allí está nuestra compañera Maite Lorero. Maite, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En un día en el que estamos pendientes de la declaración de Carlos Mazón en las Cortes Valencianas en la Comisión de Investigación sobre la Dana, esa cuestión sin duda ha sobrevolado este desayuno informativo. Miguel Tellado ha sido preguntado sobre los motivos por los que todavía no se ha dado a conocer el candidato del Partido Popular. Ha evitado pronunciarse sobre Pere de Lloca, pero sí ha dicho que en breve, muy pronto, vamos a tener noticias sobre la Comunidad Valenciana. El partido tiene sus tiempos y a mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido y, por lo tanto, dentro de los plazos que existen para hacerlo, ¿no? El presidente Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias y, ya digo, creo que se hará rápido, me consta. Bueno, y reacciones también, por supuesto, a esta entrevista de Pedro Sánchez en el diario El País y la declaración del fiscal general del Estado. Escuchamos a Cayetana Álvarez de Toledo. Este titular insólito de este domingo. El fiscal general es inocente y más aún tras lo visto en el juicio. Pedro Sánchez no solo pretende gobernar contra el Parlamento, sino también dictar sentencias. Los 3 poderes en uno. Eso tiene un nombre, un sucio nombre: dictadura. Y una única respuesta: valentía. Y una última cuestión, posibles contactos con Junts para una moción de censura. Miguel Tellado ha dicho que la forma de expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa es a través de las urnas y no con atajos, ha dicho sobre la moción de censura. Bueno, muy clara Cayetana Álvarez de Toledo. Creo que es la primera vez que habla de dictadura. Ella ha hablado de un autócrata, de un emperador, de un tipo Mussolini, ¿no? Pero dictadura, como lo ha dicho tan claramente, creo que es la primera vez que lo dice la diputada. Bueno, o democracia orgánica, que diría Rodríguez de Valcárcel, que fue presidente de las Cortes, y decía que, a diferencia de una democracia liberal donde hay 3 poderes distintos, pues en el franquismo, en una democracia orgánica, había 3 funciones distintas y un solo poder, que evidentemente era Franco. Pues en este caso es lo que quiere hacer Sánchez, porque evidentemente quiere gobernar sin el Parlamento y quiere gobernar por encima de la justicia, imponiéndole su sentencia. Es que es así. Decía Orwell que hay que hacer un gran esfuerzo para ver lo que uno tiene delante de los ojos, pero es que es eso. Y os acordáis además que la semana pasada se comentó mucho el hecho de que coincidiese la intervención, la salida de Mazón, el anuncio de su dimisión, ¿no? del cese, de actividad como presidente de la comunidad autónoma, con el inicio del juicio del fiscal general del Estado. Se incluso llegó a especular con la posibilidad de que el Partido Popular estuviese desbordado porque no manejaba bien la agenda, ¿no? Porque en el mismo día no podían coincidir las dos cosas. Bueno, pues parece, por las palabras de Tellado, que sí que ha habido más organización, porque parece que está hecho lo de la Comunidad Valenciana
funciona, pero que no lo van a dar a conocer hasta que no declara el fiscal general del Estado. Al menos yo es así como lo interpreto, ¿no? Que sí, que está el nombre, que tienen el candidato, pero que se conocerá cuando sea oportuno. Eso y también que yo me imagino que estaba viendo los pulsos de última hora entre el PP y Vox. Vox se siente fuerte, tiene que manejar, ambos partidos tienen que manejar la solución de la crisis de Valencia mirando a las elecciones de Extremadura. Esa es la clave. Y entonces todo eso pues conlleva una cierta prudencia y unos pies de Yo creo plomo. que para el jueves lo conoceremos. Que lo lógico, lo lógico es que sea Pérez Llorca. Parece que no hay otra opción, porque la única alternativa, dado que según el Estatuto Valenciano tienes que ser diputado, podría ser la alcaldesa de Valencia y parece que no está en ello. Ahora otra cosa es que si a Feijóo le parece bien o le parece menos bien, pero me parece que no cabe otra solución. Sí, que no hay otra alternativa. No, que digo que me da la sensación de que con las prisas que van y con la premura que van, la opción que sea viable les va a tener que parecer bien a todos. En cualquier caso, el calendario es el que impone el estatuto, no es el que ellos quieran. Totalmente. Disponen de un plazo y el reloj sigue corriendo. Y el reloj no se puede parar. La cuestión no es el nombre, la cuestión es si Vox aprovecha para exigir algún tipo de medida. Seguro que va a aprovechar. Pensando más en Extremadura. Algún postre pedirá. En incomodar a María Guardiola, vamos, lo que ya vimos hace un par de años. Yo creo que es más sencillo todo. Yo creo que está hecho y que además están esperando la declaración del fiscal. No quieren un titular que pueda tener las letras más gruesas. Conociendo a los actores y el momento que viven las relaciones PP y Vox, creo que este factor también tiene que ver y bastante. En principio, Pérez Llorca es una persona que ha llevado toda la relación con Vox. Me parece natural que eso no fuera más dificultoso, más allá de que están viendo todos a ver cómo desgastan al que se sienta al otro lado de la mesa y con la perspectiva de las elecciones de extremeñas, ¿no? Sergio. Otro de los puntos de interés esta semana está en China. Los reyes han comenzado ya a cumplir con lo que tenían programado en agenda en el viaje oficial al país asiático. Don Felipe ha participado en el Foro Empresarial España-China y desde allí ha defendido resolver las dificultades para las empresas españolas en el país asiático. Nos alegra mucho estar hoy aquí con todos vosotros y deseamos los mayores éxitos profesionales y empresariales. Con vuestro trabajo diario contribuís de manera muy valiosa a estrechar los lazos entre China y España. Este viaje refleja nuestra voluntad de seguir fortaleciendo esta relación y nos ilusiona especialmente poder impulsar juntos nuevas oportunidades de colaboración que redunden en el beneficio mutuo de nuestras empresas y en la prosperidad de nuestros pueblos. Mañana 12 de noviembre en Pekín, Felipe y Leticia serán recibidos oficialmente en una ceremonia por el presidente Xi Jinping y su esposa. Y a modo de previa, recordar, como nos recordaba nuestra compañera Maite Loureiro, comparece hoy Carlos Mazón a las 4 de la tarde en la Comisión de Investigación sobre la DANA en las Cortes Valencianas a petición propia. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Sergio. Isabel González, que está haciendo acto de presencia. Yo sé que ha estado entretenida con una cuestión que nos preocupa a todos y que está fuera centrando, de Cayetano Rivera, claro, todo lo que ocurrió ayer, de esa noticia que dábamos nosotros. ¿Alguna novedad? Bueno, dábamos nosotros, citábamos al diario ABC, que por otro lado, menudo enfado tiene Joaquín Moekel, el abogado de Cayetano, con este diario por haber publicado que en el test de alcoholemia dio positivo. Fueron los primeros que lo hicieron. No hay test de alcoholemia, esa es la parte real de la historia, o por lo menos la que nos tenemos que creer, pero claro, ahora hay que preguntarse por qué no la hay. Luego formularemos las preguntas que se hace su defensor, que por un lado dice que puede no haberla porque se negase a someterse a este test. En ese caso sí que estaríamos hablando de una forma de desacato o de negarse a la autoridad, sí, efectivamente a cumplir lo que dice la policía. Y por otro lado, la excusa que ellos esgrimen es que estaba aturdido por el golpe y eso le impidió someterse a esa prueba. Cayetano Rivera se fue a su casa y allí esperó a que viniese la policía, lo cual añade todavía más problemática a todo esto, porque efectivamente puede decir, es que como vivo al lado les voy a esperar allí, pero también podría haber argumentado después, bueno, es que como vivo al lado me tomé allí algo en caso de que dé positivo el test de alcoholemia. Es tal el lío que hay en torno a este asunto y también la pena, porque Cayetano Rivera es verdad que es uno de esos personajes de la prensa rosa que nos caen bien, fíjate, porque siempre es amable, porque no ha hecho tampoco nada nunca que nos lleve a pensar lo contrario, sí, pero no últimamente sí, pero eso es, desde el mes de junio
julio pues lleva esa etapa regular en la que pues no da pie con bola, por utilizar lo que se llama una mala racha. Una expresión. ¿Y a qué se puede deber esta mala racha? No tengo ni idea, pero factores puede haber 1000, claro. Entonces vamos a intentar en la Crónica Rosa aclarar o sacar algo de luz de todo esto, porque luego encima, como decimos, tiene pendiente toda esa historia, aunque Joaquín Moekel dice que se ha archivado en el juzgado de Plaza de Castilla ese atentado contra la autoridad, y aquí me estoy ya remontando a McDonald's, mes de junio de este mismo año. La causa no se ha cerrado. Así que, como digo, mucho que poner en claro, mucho es un tema feo, es muy sórdido, sí, porque afecte o no afecte a un personaje de la Crónica Rosa con el que simpatizamos, pues no deja de haber aquí una serie de condicionantes que nos obligan a hablar del asunto y sobre todo a hablar con la mayor objetividad posible, sin ponernos de su parte. No es Televisión Española. Eso es, no. Bueno, de Televisión Española contamos ahora una historia, vamos a contar algo. Sí, porque están pescando en Televisión Española personajes de la fábrica de la tele. Eso es. Y me da la sensación de que se van a llevar en breve el premio gordo. Que estén pendientes de nuestra tertulia. Pues todo tiene un objetivo, ¿no? Eso es. Y luego tenemos que hablar, por supuesto, de Kiko Rivera, de las reacciones a esa entrevista en De Viernes, en su reentré, en su regreso a Telecinco, de cómo ha reaccionado su hermana pequeña, Isabelita Pantoja, Isapi, Chabelita, a la propuesta o a esa oferta por parte del hermano de retomar las relaciones. Y me gusta mucho lo de Andy. Ya no son Andy y Lucas, ahora es Andy hasta luego Lucas, como decían ayer. A mí me gusta broma el tema, bueno, pero ¿cómo no te va a gustar si él va con ánimo de no, yo no quiero hablar mal de Lucas, pero Lucas no me pagaba, pero Lucas me arrojó objetos voladores? O sea, la pelea de estos dos se remonta a 2003, que es cuando ya empiezan prácticamente a tener este grupo. Es increíble lo que han podido o lo que ha podido aguantar uno de ellos durante tanto tiempo. Habrá que escuchar también la versión de Lucas. Es verdad que Lucas también está un poco desorientado últimamente, como Cayetano. Esto de estar aturdido es excusa para todo. A mí me encantan las historias de los grupos, me parecen maravillosas. Bueno, y en España tenemos unos cuantos. Y bueno, hablaremos también de Rosalía, que es verdad que ayer estaba en La Revuelta, hicieron el récord histórico, 20,4 de audiencia. Pero quiero verlo primero si se trampea de alguna manera la historia. De sus temas, de los 14 temas que tiene el álbum, 12, creo, recordar, que ya están entre los 50 más escuchados. Sí. A mí me llama la atención el nerviosismo que había en el programa. Como que no se habían preparado bien la entrevista. Hombre, que se os sienta ahí Rosalía, preparaos, bueno, era Broncano, prepárate la historia. Quizá estaba nervioso y le sobrepasó el nervio. Oye, que eso no quita, como digo, que hayan hecho récord de audiencia, pero échatele un vistazo. A ti que te gusta Rosalía y que eres bastante echarlo todos vosotros. Veo nervios ahí, lógicos por otro lado. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Susana. Un pinchito, a lo mejor una tosta con un huevecito, así. Aunque sea de codorniz. Esto se está poniendo como en Argentina en los tiempos de la inflación, que entrabas en el restaurante con un precio y salías con otro. Bueno, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Carlos Cuesta, muchas gracias. Sergio, mañana a las 6 en punto. Mañana. ¿A quién tienes hoy en la tertulia, Isa? Pues hoy tengo pleno al 15, tengo a Paloma Barrientos, a Bea Miranda y a Daniel Carandé. Muy bien. Bueno, pues solamente te falta complementario. Sí. Os escuchamos hasta las 12 del mediodía, mañana aquí a las 6 en punto. Hasta mañana. Es La Mañana de Federico. Es Radio.